Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, reiniciando en este día, renovando nuestras fuerzas, tomando ese poder que se nos ha conferido, estamos nuevamente acá con nuestra emisora, con nuestros programas, con nuestros segmentos y por supuesto pues, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad que tenemos de pues, tener este espacio en la radio online, donde estamos llegando pues, a muchas personas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y llegamos a algunas personas de forma directa, pero también a muchas personas en diferido, porque el programa queda grabado, queda en el aire. Las personas pueden entonces ver el programa en cualquier momento de la vida. Estamos iniciando año otra vez aquí en este programa de gobierno civil, el único programa que habla de gobierno civil bíblico, de la propuesta de Dios para una familia, para una persona, para una nación. Y pues como siempre y en las buenas costumbres, pues tenemos a nuestra codirectora del programa, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Y bueno, sí, para mí es un placer estar aquí en un año más en el cual podemos seguir compartiendo sus principios y verdades. Y pensaba al inicio del año como en la bendición que es poder simplemente poner una cámara y compartir con libertad el Evangelio y compartir con libertad aquellos principios que Dios nos enseña poco a poco a través de la Biblia. Así que esperamos que en este tiempo podamos compartir muy bien este tema que hemos preparado para el día de hoy. Claro que sí, este año también Michelle va a estar acompañándonos regularmente nuestro querido amigo Juan Carlos Polanco de Chile. Va a ser parte también del programa, va a estar viniendo, dando sus comentarios acerca de los temas que tengamos. Entonces, pues eso va a ayudar a enriquecer todo lo que estaremos haciendo en este año, que pues estaremos hablando sobre gobierno civil bíblico, que el gobierno pues es transversal en todas las agencias de la sociedad. Todo en esta vida necesita una forma de gobierno. Y pues estaremos hablando de eso. Hoy pues estaremos hablando acerca de derechos civiles, derechos humanos, derechos civiles y políticos, pero nos estaremos enfocando un poco hablando de Martin Luther King Jr., pues porque hoy es 16 de enero y cada tercer lunes de cada año se le celebra a Martin Luther King Jr. El día de su nacimiento, y en los Estados Unidos pues esta celebración es como un día de fiesta, es muy importante para Norteamérica y por supuesto que es muy importante también para el resto del mundo. Pero antes de entrar al tema, Michelle, tenemos que entender que estamos en un contexto, estamos en Colombia, en donde están siendo violados los derechos humanos, están siendo violados los derechos civiles, es decir, están siendo violados los derechos de las personas colombianas. Tenemos un gobierno un poco complicado. Los colombianos han elegido unos personajes demasiado complicados para que lideren la propuesta o que lideren a Colombia en estos 4 años que siguen.
Y estas personas que han sido elegidas pues son personas muy conflictivas por las ideas tan torcidas y equivocadas que tienen con respecto al país, con respecto a la economía, con respecto a la seguridad, con respecto a la vida, con respecto a la familia, en fin, son ideas muy, muy fuertes que están causando en los colombianos un poco de tensión. Más adelante, en otros programas vamos a estar hablando realmente cómo este año la economía nuestra se disparó. Es decir, que los precios de los productos básicos han subido de una forma escandalosa. Algunos productos, Michelle, han subido el 100%. 100%. Eso es una cosa horrible. Uno dice, está bien que suba, pero que suban el 100%, eso es algo inaudito. Bueno, pero eso lo hace también la misma sociedad, los mismos pequeños empresarios que por la inestabilidad de las ideas de gobierno que tenemos, entonces se aprovechan de la inestabilidad que hay para levantar los precios y pues comenzar a provocar un caos económico dentro de la mayoría de personas que somos los ciudadanos del común y corriente. Entonces, por eso vamos a estar hablando. Yo he hecho una lista, yo tengo aquí un cuaderno de una lista, porque como yo en mi casa soy el que merco, voy al mercado, que compro la leche, ¿la vieja eso, no, Michelle? Yo compro la leche, yo compro los huevos, la carne, en fin. Entonces yo sé de precios, yo sé a cómo estaba, cuánto subió y qué pasó. Entonces tengo como que cierta autoridad al respecto. Pero bueno, estaremos hablando de eso. Solamente quería decir que este año es un año un poco complicado a nivel gubernamental, que es lo que hablamos nosotros, por las propuestas irrazonables, las propuestas locas, las propuestas comunistas, izquierdistas que nuestro gobierno tiene. Entonces, pues el tema también es muy apropiado porque estamos hablando de los derechos, vamos a hablar de los derechos civiles del ser humano. Y pues queremos nombrar aquí a Martin Luther King Jr., quien es reconocido por ser un precursor o un iniciador de los derechos civiles del hombre en los Estados Unidos. Entonces, Michelle, si tienes algún dato inicial sobre Martin Luther King Jr., dale. Pero sí, y justamente pensaba, Rick, en el hecho de que, bueno, Martin Luther King, bueno, vamos a leer un poco de su biografía, de cuándo murió, cuándo nació, cuál fue su lucha, pero más allá de eso, yo creo que lo más importante es que fue un individuo que fue levantado por Dios en un momento de injusticia social, en un momento crítico en el cual había fascismo y él fue usado para traer justicia. Por eso venía a mi mente cuando leía un poco de su vida este versículo que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y creo que esto fue algo que pasó obviamente a través de Jesús, pero aún sigue pasando en la historia a través de individuos como este hombre, que por cierto, este hombre fue un ministro y un activista bautista de nuestra tradición cristiano estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de los derechos civiles desde 1955 hasta que murió asesinado en 1968. Y cabe recalcar el hecho de que aún ahora en los colegios, bueno, en todos los institutos y universidades es un hombre al cual se le estudia por haber sido de gran impacto en la sociedad estadounidense, pero también en la lucha por los derechos civiles. Claro, Michelle, déjame hacer unos énfasis aquí importantes, porque Martin Luther King Jr. era cristiano, pertenecía a la iglesia bautista. El hombre era afroamericano y en ese tiempo
pues había mucha inestabilidad con las ideas correctas de la igualdad de los hombres, aún en los Estados Unidos. Entonces, pues Martin Luther King Jr. pues se levanta tratando de buscar y mostrar que todos los hombres somos iguales. Yo por eso iba también a buscar aquí, iba a compartir pues un texto que nos va a ayudar también a entender un poquito más la base de los derechos civiles. Y está en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y pues tratando de dar la base a lo que estamos hablando, de que el hombre, que Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, todo, cuando hablamos de hombre, hablamos de hombre y mujer. Estamos hablando del alto, del bajito, del gordo, del flaquito. Estamos hablando del que es de piel como pálida, amarilla, de color piel oscura, el que es blanco, en fin. Las razas, a lo que se llaman razas, todos los hombres somos iguales. Y todos los hombres, por lo tanto, por ser creación de Dios, hechas a su imagen y semejanza, todos tenemos los mismos derechos, los mismos derechos. Lo que ha ocurrido es que el hombre, al apartarse de Dios, el hombre ha tomado el lugar de Dios y ha comenzado a determinar que hay hombres superiores y que hay hombres inferiores. Claro, también ahí viene la base de que el hombre, como al apartarse de Dios, comienza a creer que el hombre es animal. Y entonces, por ser animal, en ese sistema social animalesco, entonces el hombre, hay uno que tiene más poder que otros. Y comienza a desarrollarse la idea de desigualdad, la desigualdad del hombre. Pero aquí queremos decirles que desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva bíblica, de la cosmovisión bíblica, todos somos iguales. Todos tenemos el mismo valor, sea un hombre, sea una mujer, o sea un niño chiquito, o una persona ya mayor, adulta, de avanzada edad. Todos tenemos los mismos derechos y nadie es más que otro. Que tenemos diferentes cualidades, talentos, posiblemente algunas virtudes que sobresalen, eso es diferente. Pero el hecho de que alguien tenga unas virtudes diferentes al otro, unos talentos diferentes al otro, no lo hace menor, no lo hace inferior. Somos iguales, solamente que con diferentes sí, características en lo que hacemos. Entonces, esa es la base. Por esa razón, entonces se levanta Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como la gente se apartó de Dios y no estaban siguiendo los principios bíblicos, la cosmovisión bíblica, también había pues desigualdad. Y pues a la gente de color se le tenía por menos, se menospreciaba. Y tú sabes que cuando uno menosprecia al ser, a determinado tipo de ser humano, entonces comienza y se desgaja de ahí cualquier clase de violación, cualquier clase de atropello hacia aquellos que se menosprecian. Eso pasó también con Hitler. Y pues ellos considerándose los alemanes que eran la raza pura del mundo, la única raza pura. Y cualquier otro tipo de raza no la reconocían y ahí pues cayeron los judíos, a quienes consideraban perros
inferiores que deben ser aplastados. Todo eso nace de esa idea de que no somos iguales. Así es, Molly. Y bueno, estaba buscando aquí para poder proyectarles exactamente el discurso que es el más famoso de Martin Luther King, pero pues también por temas de que a veces los videos pues son difíciles de poner, solamente los voy a Yo leer. tengo un Y sueño, decía Martin Luther King, tengo un sueño. aquí Tuve, tenemos la I had a anotación. dream, I had a dream. Y como él tenía un sueño, bueno, hace poquito encontré un discurso de un pastor llamado o apellidado Lawyer, el cual es de la Asociación Bautista, que se hizo el nombre de Martin Luther King Jr. Y él hablaba de que justamente cuando Martin Luther King decía tengo un sueño, él hablaba de que tenía una fe para cumplir ese sueño. Ahorita la vamos a leer textualmente las palabras de Martin Luther King Jr., pero solamente es para recordar el hecho de que aquel sueño que tenía Martin Luther King no era solamente un sueño que le nació porque era un humano muy bueno, porque era muy amable, sino que era un sueño que nació de la palabra. Y es por lo mismo que te estaba explicando justo ahora, que yo creo que el momento en el que él leyó Génesis, el momento en el que él vio aún el Nuevo Testamento, se dio cuenta y realizó aquella idea de que Dios desea que todos seamos tratados de la misma manera, tratados con un mismo valor. Y pues ese es un esfuerzo que es basado directamente en la idea cristiana de que somos iguales ante Dios y por lo tanto también somos iguales ante los otros humanos. Y específicamente Martin Luther King decía, yo tengo un sueño hoy. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Esas eran las palabras con las cuales luchaba en paz Martin Luther King Jr. Y tú lo has dicho, ¿no? Lo que realza en él su lucha por la igualdad, el trato igual en los seres humanos, pues su base está en la Biblia. Si la Biblia no es la base para gobernar, la Biblia no es la base para iniciar una familia, si la Biblia no es la base para iniciar un negocio, si la Biblia no es la base para entablar una relación de amistad, de noviazgo, si la Biblia no es la base para iniciar una empresa, si la Biblia no es la base para desarrollar proyectos, entonces ahí es donde se cometen y nacen pues las peores injusticias de la vida. Los derechos civiles pues se pierden en la historia, se pierden según la historia cuando el hombre decide rechazar la idea correcta de Dios. Y entonces, pues cuando el hombre rechaza a Dios, el mundo entra en un momento muy oscuro, un momento tenebroso, en un momento de terror, porque cuando el hombre se considera superior a otro hombre, entonces comienza a desarrollar las violaciones más atroces en contra del mismo hombre. Y está registrado en los anales de la historia las muertes, asesinatos de un hombre que se cree superior, acabando con la vida de otro hombre o acabando supuestamente con una raza o acabando con otras personas porque tienen determinada idea. Esta sociedad está en peligro. O sea, recordar a Martin Luther King Jr. hoy, 16 de enero, que se celebra en los Estados Unidos, lo hemos tomado porque estamos en el siglo XXI y esta sociedad del siglo XXI está en peligro. Lo que pasó con Martin Luther King Jr. fue en el 1968 que lo mataron a él. Yo estaba apenas naciendo, estaba yo ahí, bueno, estaba llegando a este mundo recién y conociendo lo que estaba pasando aquí en esta tierra. Pero ya él, como otros en la historia, estaban luchando para que se reconociera
la igualdad entre los mismos hombres, que todos los hombres tenemos derecho. Y de ahí nace, tú sabes, que en todo ese proceso que no vamos a hablar ahorita, que lo hemos hablado antes, pero podemos repetirlo, cuando fue la primera vez que un gobierno entonces le concede al hombre derechos civiles, porque el hombre no tenía derechos civiles. A pesar de que el gobierno civil fue establecido por Dios, el hombre votó los derechos que Dios le dio y entonces comenzó a crear otra tendencia, otra filosofía, en donde el hombre mismo determinaba qué tipos de derechos tiene el hombre. Y entonces ahí entra pues el caos, la angustia y lo que la historia narra en todos los eventos que han existido, cómo el hombre abusa y cómo el hombre pues tiene que luchar. Cuando un gobierno o cuando otro hombre quiere abusar de otro hombre, quiere menospreciarlo, quiere aplastarlo, quiere mostrarle con sus hechos de que él es superior a él, entonces el hombre por naturaleza, el hombre reacciona, el hombre se defiende, el hombre pelea, el hombre dice, no es así, porque en nuestro ADN como seres humanos está diseñado de que somos iguales. Si tiene barba, si es peludo, lo que sea, somos iguales. Si tiene un tono de voz así, un tono de voz así, que su fisionomía física tiene determinados rasgos, otros no, somos iguales. Somos iguales en los derechos, en las posibilidades, en todo lo que podemos hacer. Por esa razón, el ser humano no permite ni va a permitir que otro ser humano venga y lo aplaste, venga y abuse, venga y lo arrastre, en ninguna manera. Por eso yo digo que nuestra sociedad está en peligro hoy en día, porque pues cuando uno elige mal a los gobernantes, que los gobernantes se ponen en lugar de Dios y comienzan a violar los derechos del mismo ser humano, Michelle. Así es, y también podemos recordar o celebrar también este día como aquello que se logró gracias a Martin Luther King, pero también no solamente como gracias a este hombre que fue voz o que representó, sino que gracias a directamente el deseo de Dios por compartir esos principios de que todos somos iguales. Y es que en 1964 se logró la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles. Y también un año después, en 1965, se aprobó la Ley de los Derechos Electorales, una ley que es supremamente importante y por la cual hoy también tenemos la opción de votar libremente, ya sea negro, ya sea blanco, votar para aquellos líderes que nos representan. Entonces vemos cómo también la vida de él no fue solamente como levantar la voz por algo y luchar, sino que al final logró un resultado por esa lucha. Me estoy pensando ahorita mismo en Colombia, cuando se le permitió a la mujer votar, porque esa es una de las cosas que pues estaba peleando Martin Luther King Jr. En los Estados Unidos, porque a la gente de color, a la gente negra, se le consideraban peores que animales. Y es porque esa idea venía en el mundo, es una idea que venía en el mundo en donde a las mujeres y a los niños se les consideraba que no tenían valor igual que al hombre. Y luego viene el asunto de racismo y también entonces un color de piel se considera superior a otro color de piel. Y es interesante porque en el 1960, 70, 80, y diríamos, estamos en el siglo XXI, 2023, y todavía vemos nosotros cómo el racismo ocurre, existe, ha tomado otros colores, ha tomado otras formas, ha tomado otros caminos. Entonces, cuando tú hablaste de votación, yo me acordaba
¿Cuándo fue la primera vez? Por ejemplo, en Colombia, cuando a las mujeres se les permitió votar, y eso fue en el 1954, en el gobierno, o le dicen la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Pero en Colombia era así, y esa es la historia de las sociedades, que las mujeres no valen, que los niños no valen, y que hay una raza superior que es la que decide, que es la que tiene todos los derechos, y la que tiene que tener los privilegios y otros no. Pues bueno, en el mundo se han levantado muchos Martin Luther King Jr., porque Martin Luther King Jr. Se levantó en 1955, que él comenzó realmente su lucha civil, protesta, creo que duró 10 años y murió joven porque lo mataron, ¿no? Porque así pasa, ¿no? En estas sociedades así, sociedades complicadas, a la persona que lucha por los derechos, que lucha y expone el mal públicamente, son personajes que están en peligro, que quieren callarlo. Y la forma de callarlo, pues, es asesinarlo, como pasó con Martin Luther King Jr., que murió. Porque si hablamos de personajes así, hay otros que fueron promotores de derechos civiles, por ejemplo, el de la India, derechos civiles, y uno de sus mismos seguidores lo mata. Porque pues cuando también se hacen estas declaraciones, pues es esta lucha sin Dios, sin la idea correcta de Dios, sin el temor a Dios, es complicado, porque entonces va a despertar muchas envidias, va a despertar celos y violencia. Entonces, cuando se habla de derechos que están siendo violados y se expone al violador, el violador entonces se vuelve violento. El violador entonces, como cree que tiene más fuerza y más poder, entonces comienza a planear cómo acabar con aquel o con aquellos que están denunciando sus violaciones. Vamos a hablar de muchos tipos de violaciones, ¿no? Pero tenemos que llegar a la base, que es la Biblia. La Biblia habla, tiene principios que traen libertad, porque básicamente todo esto es la lucha de la libertad. Cuando hablamos de los derechos civiles del hombre, estamos hablando de que el hombre lucha, pelea y se hace matar por ser libre y no ser esclavo de otro hombre. Entonces, pues por eso fue, por ejemplo, en Europa, que comenzó todo este proceso de derechos. Pero el dilema es que muchos países lo aplicaron sin Dios. El único país que tuvo el efecto que predominó, que ha predominado todavía por mucho tiempo, es Estados Unidos, con los derechos del hombre. Y lastimosamente, pues en Colombia, nosotros no imitamos o aplicamos los derechos civiles norteamericanos, sino que agarramos los derechos civiles franceses. Y pues uno de esos que trajo eso y que le costó la cárcel, escuche bien, Antonio Nariño. Antonio Nariño. Él tradujo al español los derechos del hombre, y en Colombia, por hacer eso, por traducir los derechos del hombre, fue a la cárcel. Por decir, están equivocados, están abusando, así no es. Entonces, en ese tiempo, pues era más triste, más doloroso que hoy, porque pues al que hablaba se callaba y no tenía cómo defenderse, porque eran gobiernos con tendencia tiránica, déspota, y entonces sacaban del camino a quien les estorbaba. Hoy en día es un poquito más difícil, aunque lo hacen, ¿no? Más difícil gracias al internet, gracias a las redes sociales, gracias a que se denuncia
y todo el mundo sabe y todo el mundo está enterado, pero antes, si tú recuerdas, Michelle, nadie sabía qué pasaba con nadie. Era muy difícil saber las violaciones, el abuso de la policía. Hoy en día, por ejemplo, si un policía lo para a uno, inmediatamente uno prende la, la cámara, ¿no? El video del celular. O la gente lleva en su carro, lleva videocámara. O también en las calles hay cámara. Entonces, todo eso, pues es una forma de un gobierno externo que está vigilando para que la gente no abuse, pero sin embargo, a pesar de, estamos en siglo XXI, donde ocurren las violaciones de los derechos del hombre más terribles, más insensibles, esto se ha vuelto como película. Ya ahora es, uy, miren cómo lo matan. El año antepasado, en las protestas, la gente filmaba muertes, un humano quemando a otro humano en vivo y en directo. Y ya es un morbo, pero horrible de ver en vivo muertes, asesinatos, violaciones. Y están las redes. El asunto es que como la justicia está apartada de Dios, la justicia no está aplicando los principios que son, entonces pues esto se convierte en un show, Michelle. Y también, bueno, tú empezaste también hablando de cómo te recordó aquel voto que se dio pues, en Colombia en 1954, pero también me llevas a pensar en algo que yo había leído antes y es como el cristianismo fue aquel que redimió también a la mujer. Entonces, bueno, ya hablamos de cómo el cristianismo redimió en algún punto a la comunidad negra, pero aún a la mujer lo hizo mediante muchas otras personas y activistas y por supuesto mediante la verdad que se instauraba poco a poco. Y una frase que me gustaría compartir es una del libro de Nancy Pearcey, que ella tiene un libro llamado La Verdad Total, y ella dice que desde los tiempos antiguos el principio es que una cultura que practica el aborto, el infanticidio y el libertinaje sexual es una cultura que desprecia a la mujer. Y eso es el tipo de culturas que se vivían antes de toda la lucha por los derechos de las mujeres, pero que también se vive ahora, en el cual como que todo se volteó y ahora se cree que es un derecho de la mujer aquel aborto, aquel infanticidio, cuando en realidad lo que hace es vulnerar a las mujeres, vulnerar sus derechos, vulnerar su dignidad. Y es interesante ver cómo aún hay como mucho que luchar, pero esta lucha ya no es solamente por como sacar a relucir nuevos derechos, sino por proteger aquellos derechos que Dios dio, como por ejemplo el principal de todos, que es el derecho a la vida, que es un derecho que protege por iguales a hombres y a mujeres. Y por otro lado, también es importante recalcar que la lucha continúa aún y pues cuando estaba en Alemania tuvimos la oportunidad de orar por pastores que habían sido encarcelados por su fe. Hay una comunidad que se encarga de sacar estos casos a la luz y en mi caso tuve la oportunidad de orar por un pastor de Eritrea que en este momento sigue en la cárcel, que fue encarcelado justamente por defender el derecho a la familia. Entonces recordemos también que como cristianos nuestra lucha es también aquí en la tierra y es el poder instaurar esos derechos que Dios dio al hombre y que es una lucha que aún continúa y que se levantan hombres como aquel pastor de Eritrea, pero que también nos debemos levantar nosotros, aún defendiendo los principios del valor del ser humano ante Dios. Tremendo, Michelle. Qué bueno que tú te has dado tu vuelta por Europa, por varios países de Europa y has podido darte cuenta, puedes tener un panorama mucho más amplio, la visión aumenta, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. Es bueno salir del país, es bueno conocer lo que está ocurriendo en vivo y en directo y darnos cuenta que pues hay una tendencia muy terrible del ser humano violar al mismo ser humano. Es decir, estoy usando mucho la palabra violar ahorita, pero es el que corrompe y daña las ideas correctas
de la igualdad que tenemos, y entonces pues abusa de su poder. Cuando hablamos de los derechos civiles del hombre, estamos hablando del derecho a la vida, que estás hablando tú, ¿no? Derecho a la vida, el derecho al honor, derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a elegir y ser elegido, derecho de petición, derecho al libre tránsito, derechos económicos. Bueno, hay muchas cosas básicas de derechos. Claro que hay que tener mucho cuidado con los derechos, porque cuando el hombre quiere regular todos los derechos que el hombre tiene, entonces ya se va al otro extremo, que es esclavitud, porque quiere entonces con la ley establecer unos derechos que son intrínsecos, que están ahí, que no tienen que ser ley. Por ejemplo, fíjate que está viendo un video ahorita de una mujer en Inglaterra que fue llevada presa porque estaba enfrente de una clínica de aborto, estaba enfrente, parada, la denunciaron, estaba solita, no había nadie más, ella solita, vino la policía y le dijo: ¿usted qué hace aquí? ¿Está protestando? Ya no. ¿Está en contra del aborto? ¿A favor de la vida? Bueno, haciendo preguntas, ella fue respondiendo, y ella le dijo: pues estaba como orando mentalmente, porque no había visto la hoja calladita. Y por decir que estaba orando mentalmente, entonces la agarraron presa y se la llevaron. Aquí tengo, bueno, mira, aquí tengo el video. Mejor voy a poner el video y rapidito a ver si no tenemos problemas con ese video. Un momentito. Porque estamos de los derechos. A esta mujer, por algo señalado como insólito, los motivos de su arresto fueron estar rezando. En Inglaterra la policía arrestó a esta mujer, por algo señalado como insólito, los motivos de su arresto fueron estar rezando, en su mente, cerca de una clínica abortista en Birmingham, en donde la autoridad local tiene prohibido que la gente rece o que ofrezca algún tipo de asesoramiento a mujeres embarazadas. Sin embargo, la mujer solo estaba parada sin decir una sola palabra. Para la autoridad, la sola presencia de Isabel Vaughan fue motivo para detenerla, a pesar de no estar haciendo algún tipo de propaganda. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. Okay, that's all you're stood. Is you standing here part of the protest? No, I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head out loud. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the Public Spaces Protection Order, which is under the... Do you understand the caution? I do, yes. Your arrest is necessary in order for the prompt and effective investigation into the offence. What that means is so I can ask you some questions and also to protect vulnerable people, mainly service users in the community. Okay, so you'll accompany us now to the police station. You'll get booked in front of the custody sergeant, and then if you want a solicitor, you can have a solicitor and we'll interview you. Por su parte, Isabel señaló: es una incorrección aberrante que la policía me detuviera, me llevara a los calabozos, me registrara y me humillara simplemente por rezar en la intimidad de mi propia mente. La legislación de la zona de censura pretende prohibir el acoso, que ya es ilegal y obviamente justificable, pues nadie debería ser objeto de acoso. Pero lo que yo hice estuvo muy lejos de ser perjudicial, estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad religiosa, en la intimidad de mi propia mente. Nadie debería ser criminalizado por pensar, por rezar, en un espacio público, en el Reino Unido. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Sí viste el video, ¿Qué no? momento fue? Sí, estaba buscando para ver en qué año fue, si fue hace mucho, pero es curioso que no, esto fue el 6 de diciembre de este año que pasó. Es increíble ver cómo esa lucha por la libertad
se ha convertido en esto, en esa esclavitud, porque busca no una libertad, sino que busca un libertinaje. Imagínate, no poder ni siquiera tener libertad en tu propia mente. Hasta ese nivel se llega el abuso de poder. Cuando comienzan a colocarse leyes para darle derecho a todo, derecho, cuando no se reconoce los derechos inalienables que tiene el hombre, que son muy sencillos, entonces cuando el hombre le coloca leyes a todo, es cuando comienzan a ocurrir este tipo de acciones que van más allá de lo normal, que son cosas insanas, injustas, que una persona, si le pregunta, ¿usted está orando mentalmente? Sí, estoy orando mentalmente. Para la cárcel, ¿cómo así? Entonces ya quieren meterse aún con los pensamientos. Imagínate tú, leyes que están regulando aún los pensamientos. Bueno, ese es el gobierno, eso es gobierno. El gobierno civil no está para eso, por favor. Los legisladores, los alcaldes, al presidente, a los jueces, por favor, no están para eso. Su trabajo es solamente cuidar la vida, cuidar la propiedad privada y castigar al malo, al que hace el mal. Eso es lo que tiene que hacer. Pero los gobiernos en su ignorancia y como han sacado a Dios, es que el dilema está en que han sacado a Dios. Al sacar a Dios de la ecuación, a sacar a Dios de las ideas correctas, a sacar a Dios del análisis. Entonces, al sacarlo, las conclusiones, al sacar a Dios, cualquier cosa que se haga se convierte en peligrosa y desastrosa. Es lo que está pasando. Por eso se han levantado personajes como Martin Luther King Jr. en el 1960 y se seguirán levantando algunos personajes que creo que si investigamos nosotros del 60 para acá, la gente que se ha levantado para defender los derechos del hombre, pues son muchos personajes y que han muerto por mantener su posición de la libertad individual. Claro, otra vez yo ratifico, el dilema grave es sacar a Dios. Si uno va a sacar conclusiones, tiene que ser razonables en base a la Biblia. Si uno comienza a hablar por hablar y a gesticular y a protestar por protestar y a escribir por escribir sin tener la base bíblica, ahí es donde entra el dilema, la confusión. Entonces hay que ir a la base. La base de los derechos civiles, políticos, religiosos del hombre está en la Biblia. Yo estaba escribí y mandé una carta hoy que llama Reflexiones acerca del cristianismo y la política. Y en un pedacito escribí una cosa que siempre digo. El cristianismo es evangélico, pero también es político. Entonces, en todo lo que se haga, tenemos que mostrar los principios del reino de Dios, Michelle. Y también recordemos que la libertad no es un concepto inventado por el mundo, no es un concepto inventado por la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, sino que la libertad es aquello que la Biblia nos concede simplemente por el sacrificio de Jesús. Entonces, recordemos que todos esos principios a los cuales debemos someternos no son ideas humanas o ideas de este siglo, sino que son ideas que Dios diseñó para nosotros y en las cuales podemos vivir. Y vivir en libertad. Cuando se vive los principios de Dios, entonces la libertad y los derechos del hombre comienzan con el mismo hombre, con el hombre aplicando la verdad en su mente, en su vida, en su estilo de vida, en su familia, en su empresa, en su ministerio, lo que haga, ahí tiene que mostrar entonces la idea correcta bíblica de hombre
de gobierno y la idea correcta de Dios. Bueno, como siempre el tiempo se nos va. Este es nuestro primer programa del 2023. La señorita Michelle acaba de llegar de Europa con una visión mucho más amplia de los problemas sociales del mundo, con una claridad más amplia de cuán importante es llevar el evangelio a todos los rincones del mundo. Pues nos despedimos entonces. Y pues creo que esta semana nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios. Seguimos hablando de los derechos del hombre, los derechos civiles, Michelle, y qué son y cómo se rompen, cómo el mismo hombre los quiebra. Entonces, pues gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el miércoles a las 4. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.